Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Bueno, voy a conversar con Benigno Alarcón, él es director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello. Y con los buenos días lo saludo y le doy la bienvenida. Usted habla por allí de que el 64% de la gente no cree en el CNE. ¿En qué basa usted eso? Bueno, lo basamos en un estudio que terminamos en el mes de abril, muy reciente, que fue hecho a nivel nacional, 1.200 entrevistas en hogar, y básicamente los resultados que nos está dando, que además no es un resultado nuevo, es un resultado que venimos viendo repetirse año tras año en los últimos 4 años, y cada año Pero no mejora. no mejora, al contrario, no mejora el enfermo. al contrario empeora. Nosotros o sea, como la novela esa no tiene remedio. Sí, nosotros inclusive lo que esperábamos este año es que mejorara, porque hubo unos resultados electorales en diciembre, bueno, que eran distintos, ¿no?, a lo que había habido en los años anteriores, y dijimos, bueno, esto posiblemente avale, apuntarle un poco la credibilidad del Consejo Nacional Electoral. ¿Pero por qué cree que ocurre eso si el CNE ha reconocido todos los procesos que ha habido, ¿no? Claro, pero es que yo creo que va más allá de reconocer los procesos. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está el quid de la cosa? Bueno, yo creo que va más allá de reconocer los resultados. Yo creo que si tú estás en un partido de fútbol o de béisbol y el árbitro se está portando mal, la gente sabe reconocer el hecho de que el árbitro se porte mal de los resultados del juego. Entonces, yo creo que está habiendo situaciones que justamente abonan a que haya justamente esta mala opinión. Bueno, lo que nosotros estamos viendo en este momento con el referéndum revocatorio, por poner un caso. Yo creo que lo que nosotros estamos viendo con el referéndum revocatorio en este momento es lo más grave que nosotros hemos visto políticamente hablando en los 3 años del gobierno de Maduro. ¿Por qué? ¿Y por qué quiero decir esto? Básicamente 3 razones fundamentales. Primero, se está confiscando básicamente un derecho, el derecho a la participación que está establecido en el artículo 70 de la Constitución, que además es base fundamental de lo que es esta democracia que hemos decidido como participativa y protagónica. Le estamos diciendo a la gente que la participación y el protagonismo no importan. Le estamos confiscando un derecho que es básico al modelo que nosotros le vendimos al país. Esa es la primera razón. Segunda razón, doctor Croes. Ahí estamos teniendo un problema. El doctor se lo regalo. Ok, entonces allí estamos teniendo un problema que básicamente tiene que ver con el arbitraje del proceso. Es lógico que el gobierno no quiera revocatorio, ningún gobierno quiere que lo revoquen, pero para eso el Estado tiene instituciones, tiene un Tribunal Supremo de Justicia, tiene un Consejo Nacional Electoral que tienen que remitirse básicamente a las reglas de juego. Cuando yo árbitro desconozco las reglas de juego y sencillamente no respeto inclusive mis propios reglamentos, yo le estoy diciendo básicamente al ciudadano, tu opinión no me importa. Tu derecho que está puesto allí en la Constitución a que tú puedas revocar con un número de firmas, con un número de personas que lo solicitan, no me importa. Y eso es un problema muy grave, porque entonces la tercera razón que hace de toda esta situación, me atrevo a definirla como la más grave que hemos vivido en los últimos 3 años, es que estamos rompiendo básicamente con el contrato social, estamos rompiendo con esa especie de convenio, de pacto, que hace que en un Estado haya gobernabilidad. Al final del día, la gente se somete a la autoridad del gobierno de manera voluntaria, porque la gente cree que si todos seguimos las reglas de juego, pues entonces todos vamos a estar mejor. Pero cuando el Estado me está diciendo que mi opinión no importa, que mis derechos se pueden desconocer, que puedo sencillamente brincarme a la torera cualquier cosa de la que está escrita en la Constitución, yo estoy de alguna manera diciendo que el Estado de Derecho, que la Constitución, que ese pacto social no importa. Y eso genera un conflicto muy grave. Un conflicto que en una democracia se resuelve por las instituciones. Lo resuelve el Consejo Nacional Electoral, lo resuelve el Tribunal Supremo de Justicia. Pero si esas instituciones no lo resuelven, no es que el conflicto desaparece, porque el conflicto no va a desaparecer porque no lo resolvamos, sino que se va a resolver por vías distintas. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? Y quiero poner un ejemplo que puede ser quizás muy fácil de entender para todos. La gente que vive en nuestras comunidades pobres,
no tiene acceso a las instituciones que manejan que administran la justicia. Ir a un tribunal es muy complicado, contratar un abogado es muy costoso, los casos se acumulan sin resolverse. ¿Y eso qué ha hecho? ¿Ha hecho que los conflictos desaparezcan? No, hace que la gente los resuelva por otras vías distintas. Entonces, justamente lo que tenemos que evitar es romper justamente con las reglas de juego de la democracia que permiten que los conflictos se puedan resolver a través de los votos, que se puedan resolver a través de los mecanismos democráticos, porque el conflicto no va a desaparecer. El conflicto va a estar allí y se va a resolver de alguna otra forma. Y lo que queremos justamente es que no se resuelva de otra forma. Tú estás diciendo que hay el peligro de que se resuelva esto por otra forma. Sí. Vamos a un receso, regresamos. Ok. Estás viendo Regiones. Bueno, Benigno Alarcón, hablabas de confiscación y el día que estamos grabando el programa apareció en la prensa la visita que hizo la MUD a el CNE. Y por lo que ellos declaran, el CNE les ha dicho que el miércoles validan la firma. ¿Eso es correcto? Eso es lo que hemos leído en la prensa. ¿Eso está previsto en algún reglamento? No, aquí nosotros hemos tenido básicamente demandas de procesos de parte del Consejo Nacional Electoral que no están ni tan siquiera previstos en su propio reglamento. Y hemos visto alargamientos de plazos que ni tan siquiera estaban previstos en el reglamento. Y justamente yo creo que por estas razones atender el tema del arbitraje institucional. Y cuando hablo del arbitraje institucional me refiero a instituciones como el Consejo Nacional Electoral, como el Tribunal Supremo de Justicia, es fundamental. No podemos darnos el lujo en una situación tan delicada, en una situación tan complicada como la que estamos viviendo en el país, de arriesgarnos a romper el pacto social. Ahora, tú estás diciendo que en otras circunstancias ya los mecanismos para revocatorio estuvieran aprobados y ya fuéramos a un revocatorio. Deberían estar aprobados. O sea, la Constitución en principio que establece como condición para hacer un revocatorio que el 20% de los electores registrados soliciten el revocatorio. El resto del procedimiento básicamente es una normativa generada desde el Consejo Nacional Electoral no para facilitar que ese derecho constitucional se ejerza, sino para hacer que sea muy difícil ejercerlo y que posiblemente si se ejerce ya no tenga los efectos que originalmente se buscaban. Porque si la gente está pidiendo un revocatorio, lo está haciendo con la idea de que haya un cambio de gobierno. O sea, yo creo que lo grave de esto, Carlos, no es tanto el hecho de que si se revoca o no se revoca, porque eso al final es una decisión que queda en manos de la gente. Yo creo que lo más grave de esto es decirle a la gente, te confisco ese derecho. O sea, ese derecho es opcional, como se ha dicho por allí alguna vez. No, el derecho no es opcional. Puede haber diferentes opciones. En este momento está confiscado ese derecho y tú crees que el CNE está jugando a aplazar el revocatorio. Bueno, yo creo que el CNE de alguna manera ha venido aplazando los procesos. Yo creo que no ha dado... ¿Está jugando a que no haya revocatorio, a que el revocatorio sea en el 17? Es evidente para todos. Nosotros vimos recientemente como cuando se dio aquel decreto de Obama, básicamente se declararon como legítimas, como revisadas por el Consejo Nacional Electoral, nada menos que 10 millones de firmas en algo así como 48 horas. Claro. Y resulta que en este momento para revisar 190.000 firmas, y digamos que las revisaron todas los 2 millones, nos hemos tomado más de un mes. Entonces evidentemente no hay una voluntad por facilitar el proceso, sino hay una voluntad por hacer el proceso mucho más lento. O sea que va más fácil revocar Obama, pues. Pareciera que sí, pareciera que sí. Aquí hablas tú, dices, es urgente una reforma electoral que acabe con la discrecionalidad del CNE. Es correcto. ¿Cuáles son el ABC de esa reforma que tú propones? Bueno, yo creo, a ver, no la propongo yo, lo que eso hay que aclararlo. Nosotros básicamente desde el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello hemos servido como facilitadores de una serie de reuniones donde han participado expertos nacionales y expertos internacionales. Este no es un trabajo que lleva un mes, esto es un trabajo que lleva años. Recuerdo, Carlos, que hace algunos años hablamos de este mismo tema de la reforma electoral. Entonces, en esa reforma, como te decía, han participado expertos nacionales e internacionales. Cosas claves de esa reforma. Primero, por ejemplo, la manera en que elegimos a los rectores.
La Constitución Nacional dice que los rectores del Consejo Nacional Electoral tienen que ser independientes de los partidos políticos, que no pueden tener ninguna vinculación con ellos. Sabemos que eso no es lo que está pasando. Ajá. Hay una forma de nombramiento... ¿Dónde consigues tú esos independientes que no tengan Bueno, partidos políticos? No, yo creo que sí los y conseguimos. que juren. No, eso. yo creo que sí los conseguimos. Ajá. Creo que hay mucha gente honorable en el país que no está vinculada a un partido político, que puede tener simpatías, igual que las tienes tú, igual que las tengo yo, igual que las tenemos todos, pero eso no nos compromete con ningún partido político, eso no ¿Tú con qué partido simpatizas, Pablo? Bueno, yo creo que en este momento, yo particularmente en mi posición no puedo simpatizar con la posición del gobierno, claro. Pero eso no me hace a mí miembro de un partido político. Y quiero aclarar algo, y tampoco yo estoy pensando en ser rector del Consejo Nacional Electoral, porque se lo leo en la mirada. De pronto. Pero esa no puede ser la siguiente pregunta, porque no está planteado ni nunca me lo he planteado en mi vida. Pero la realidad del asunto es que yo creo que hay muchísima gente honorable en este país que puede cumplir esa función. Eso es una reforma necesaria. Padre virtuoso, por ejemplo. ¿Cómo nombramos? Creo que podría ser un buen rector. Yo creo que podría ser un buen rector. No sé si estaría de acuerdo en serlo y no sé si le interesa. Y un jesuita que es muy amigo. Pero creo que es un individuo que sabe mucho de elecciones. Padre Arturo Peraza. Y creo que es una persona que sabe mucho de elecciones y que ha aportado mucho a este tema, desde ojo electoral en su momento. Adelante. Otro tema que es necesario, por ejemplo, los resultados electorales. ¿Por qué los resultados electorales no se manejan con absoluta transparencia como se hace en otros países? ¿Por qué usted, yo y cualquier venezolano no podemos ver en la página del Consejo Nacional Electoral el conteo, la totalización en la medida que se va dando, como se hace en otros muchos países? ¿Por qué tenemos que esperar que alguien salga a una baranda a contarnos quién gana y quién pierde? No tiene ningún sentido eso. Un protocolo ahí. Hoy con la tecnología se puede hacer eso sin ningún problema. Así es. La otra cosa que... ¿Tú te imaginas el escenario aquí de Keiko y Cusí? Sería muy complicado. Sería muy complicado. ¿Cómo te lo imaginas tú? Bueno, por medio voto. Muy complicado. Imagínese cómo estaría el país en este momento si ya lleváramos 2 o 3 días sin saber cuáles son los resultados. Eso sería insoportable. Ahora, otra cosa que, por ejemplo, deberíamos considerar en esa reforma, y que ha sido una de las cosas que se ha discutido en la reforma, el tema del uso de recursos públicos. ¿Cómo es posible que nosotros estemos utilizando los recursos que se necesitan para otras cosas de manera totalmente discrecional para hacer campaña electoral? Eso evidentemente primero está prohibido por la Constitución y después no es permisible. Tema de acceso a medios. ¿Cómo es posible que en algunos medios de comunicación algunos candidatos no puedan salir a expresar cuál es su oferta política? Bueno, aquí sale todo el mundo. Aquí sale todo el mundo, pero sabes bien que no en todas partes es así. Entonces es fundamental que si yo voy a votar, yo elector voy a votar, yo sepa qué me ofrece usted y qué me ofrece cualquier otra persona, para que yo pueda tomar mi decisión de manera responsable. El programa está muy interesante, el tiempo se fue. Vamos a ver si te invito a otro programa. Qué lástima. Que tiene más tiempo, que es diálogo, para que le expliques a la gente con detalle esas consideraciones. Creo que eso daría para un excelente programa. Así que gracias, a su orden. Gracias, Benigno. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.